vamos a continuar entonces esta mañana con la tercer parte de la Universidad para la Familia. Yo hago una gran obra y no puedo ir. Así es, buenas tardes, que el Señor les bendiga a todos, iglesia. Pues yo espero que usted haya tomado tiempo esta semana para leer el libro de Nehemías. Desde que iniciamos el primer domingo le estamos invitando a que pueda leer el libro. Si no, al menos lea el capítulo 6 de Nehemías. Pero yo le aconsejo que mejor lea todo el libro, porque usted va a encontrar principios de liderazgo que le puedan servir en cualquier área de su vida. Así es que vamos con el tercer día de Universidad para la Familia. Vamos a esperar que nuestros prejuveniles terminen de salir para su grupo de conexión, que lo tienen los domingos ahí en el salón 209. Así que si usted tiene un hijo prejuvenil, lo puede traer los domingos, porque ellos tienen grupo ahí de conexión en el salón 209. Muy bien. Bueno, haciendo un resumen del capítulo anterior, estamos hablando acerca de Nehemías. Recuerdan que Nehemías estaba en el palacio del rey sirviéndole. Pregunta a él por dónde están los cautivos, cómo está la ciudad, y le dicen que la ciudad está destruida y que sus puertas están quemadas. Nehemías lo lamenta mucho en su corazón, llora, y entonces le pide al rey un permiso para ir y reconstruir los muros. El rey le da el permiso, le da carta, y Nehemías llega a la ciudad para reconstruir los muros. Pero estando en la ciudad empiezan a levantarse los enemigos y empiezan a querer impedir que Nehemías pueda terminar o pueda iniciar al menos a reconstruir los muros. En todo ese proceso, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, usted va a encontrar todas las bandidencias que Sanbalat, Tobías, Gesén. Ok. Yo dije en el primer culto. Sí, es también el nombre de ese otro personaje. Pero ¿Verdad? Que yo lo leí en una nueva traducción pero viviente. Se llama Gasmu. Santo Dios, esos nombres, pues. Lean Nehemías. Entonces, están los tres enemigos ahí de Nehemías, y hacen de todo para que Nehemías no reconstruya los muros. Ya Nehemías en el capítulo 6 tiene construidos los muros, solamente le faltan las puertas, pero estos enemigos no dejan de atacarlo para que Nehemías no termine su trabajo. Y vimos que la primera distracción que Nehemías tuvo para impedir que esto continuara fueron las oportunidades. Por 4 ocasiones le mandan cartas a Nehemías, y Nehemías responde: no puedo ir porque yo hago una gran obra. Pero hoy vamos a ver una quinta cosa que ellos hacen para que Nehemías no pueda terminar de construir los muros. Pero dentro de estas distracciones, vimos que la primera es las oportunidades. Hoy vamos a ver la segunda, que es las críticas. Y usted se va a ir identificando qué tipo de distracciones tiene su familia. Bueno, dice usted, no son las oportunidades. Veremos si son las críticas. Y usted dice, no, pues las críticas parece que, y vamos a ver si la tercera, pero en una de ellas usted se ubica para ver qué tipo de distracción su familia tiene. Pero la segunda distracción de Nehemías son las críticas. Ahora, ¿qué son las críticas? Yo me di a la tarea de investigar en el diccionario. Bueno, investigué en el diccionario normal, ¿verdad?, y en el diccionario bíblico. Pero déjenme lo que el diccionario dice acerca de la crítica. La crítica es expresar opiniones o juicios negativos y contrarios sobre una persona o una cosa. Por ejemplo, usted puede criticarme hoy: no me gusta cómo anda la pastora hoy, o ese corte de pelo no le queda bien a la pastora, anda mundana con el pelo corto, o qué sé yo. Puede criticarme cualquier cosa, pero también está la crítica que va directamente a la personalidad de la persona. Ya no cómo ando vestida, ya no mi corte, ya no cualquier otra cosa, sino que va directamente a la personalidad. Pero fíjense que investigué los sinónimos de la palabra crítica y están muy buenos. Crítica, juzgar, es decir, que nos volvemos nosotros jueces
de quienes juzgamos. Nos sentamos en esa silla y nos volvemos jueces. Juzgar también significa murmurar, hablar mal, despellejar. Imagínense como cuando despellejamos a una persona de pies a cabeza, ¿verdad? La estamos criticando. Pero también significa comerse vivo a alguien. Ahora les pregunto, ¿cuántos de ustedes han criticado a alguien alguna vez? A ver, si han comido vivo a alguien. Ok. Pero también, ¿cuántas veces nos han criticado a nosotros también? ¿No es cierto? Nos han comido vivos, nos han despellejado, nos matan, nos resucitan, nos ubican, nos vuelven a hacer, hacen de todo porque nos están criticando. Bueno, Nehemías fue su segunda distracción. Y las características de esta distracción en Nehemías fueron, al menos, que no iba dirigida a los trabajadores. Las críticas ya no eran para los trabajadores. Dijeron los enemigos, no, ya con ellos no hacemos nada. Entonces ya como descartaron esa forma. Segundo, otra característica era que no iba dirigida a la posibilidad de paralizar el trabajo, porque vieron que Nehemías, a pesar de, él continuaba enfocado. Tercero, iban dirigidas directamente a Nehemías. Ellos sabían que destruyendo a Nehemías, destruían todo el proyecto. Y por último, estas críticas llegaron en forma de acusaciones falsas. Toda crítica inicia con una falsa acusación. Levantan un falso, levantan una calumnia, una mentira. Y la gente escucha tanto esa mentira que la cree como una verdad. Toda crítica inicia con un falso. Alguien levantó un falso, empieza a decírselo a otra persona, esa otra persona se lo dice a otra. Total que cuando uno se da cuenta, ya todo el mundo está manejando cierto tema de una cierta persona porque la está criticando por cierta cosa que hace. Hace bien, lo critican. Hace mal, lo critican. Se viste de una forma, lo critican. Se viste de otra, lo critican. Bueno, y en fin, hay personas que viven de lo que la gente le dice. Entonces la crítica es la segunda distracción que Nehemías se tiene que enfrentar para no perder su enfoque de la visión que el Señor le había encomendado. Ahora, es importante saber cómo es que se desarrolló la trama de la crítica que tuvo que enfrentar Nehemías. Vimos que primero la distracción que enfrentó fue la oportunidad. La oportunidad de una reunión donde aparentemente se iban a arreglar los problemas o hacer las paces, pero realmente lo que querían era matarlo. Como no logran eso, lanzan la segunda estrategia de distracción y ahora son las críticas. Pero veamos cómo es la trama. Lo que ocurre es que Sanballat en 4 veces anteriores le envía a Nehemías la invitación para ir a reunirse y arreglar aparentemente el problema. Un problema que realmente no existía, solo existía en la mente de Sanballat y de sus amigos. Entonces Nehemías responde las 4 veces anteriores: yo hago una gran obra y no puedo ir. Estoy ocupado en algo importante y no puedo ir. Pero Sanballat no se da por vencido y una 5ª vez le envía una invitación, pero esta vez Sanballat tiene malas intenciones. Y las malas intenciones es que se demuestra de esta manera. Hace una carta y se la envía con uno de sus siervos o sirvientes, se la envía a Nehemías. Pero en ese tiempo la cultura era que cuando se hacía una carta, ya fuera en papiro o en cuero, esta tenía que ser sellada, es decir, tenía un tipo de amarre que significaba un sello. ¿Se acuerdan ustedes cuando la Biblia dice en el libro de Apocalipsis sobre los 7 sellos del Apocalipsis? Habla de que se abrieron los 7 sellos. Quiere decir que se rompió esa, ¿cómo decirlo? Ese instrumento que mantenía o que conservaba en privacidad el contenido de esa carta. Entonces, en ese tiempo era común hacer eso. Enviaban una carta, lo sellaban y nadie se daba cuenta de lo que decía la carta. Pero Sanballat maliciosamente la prepara y la envía sin sellar, de manera que cualquiera que leyera esa carta o en las manos de quien cayera esa carta, literalmente se iba a dar cuenta del rumor
que malintencionadamente Sanbalat estaba esparciendo. ¿Cuál era el rumor? El rumor era que que Nehemías quería proclamarse como rey de Judá. Ese era el rumor. Aparte de eso, que había profetas en Judá anunciando que Nehemías iba a ser el próximo rey de Judá. Entonces, Nehemías le manda a decir, nada de eso es verdad. Es solamente una estrategia tuya, es un invento tuyo. Noten lo que dice en capítulo 6 de Nehemías, versículos 5 al 7. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, ese es el señor Gasmu, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Así que Sanbalat, en la carta que envía a Nehemías, le manda a decir todo esto. Así que cualquiera podía leer esa carta y el rumor se iba a esparcir fácilmente. Bueno, Nehemías se quiere proclamar rey. Ahora, hay dos cosas importantes en esto. Primero, que políticamente hablando, el pueblo no quería separarse del imperio persa. No querían. Porque eso significaba que se iban a rebelar contra los persas, y eso iba a resultar en que los persas pusieran mayor presión sobre ellos, con más impuestos, más esclavitud, etcétera, etcétera. Pero eso no es solamente lo que le preocupaba a Nehemías con ese rumor. También le preocupaba el hecho de que si llegaba a oídos del rey Artajerjes que Nehemías se quería ser rey, lo iba a mandar a llamar inmediatamente a Susa, la capital del reino, y Nehemías sabía que iba a terminar con una soga en el cuello, es decir, lo iban a ahorcar. Entonces, esa es toda la trama que está ocurriendo cuando Nehemías recibe este mensajero con esta invitación por quinta vez, con una carta que no está sellada. Imagínese que un familiar suyo le mande una carta a usted del extranjero, aunque ahora casi no se usa, pero aún hay gente que usa los correos. Entonces, imagínese recibir una carta de un familiar suyo del extranjero y la envió sin sellarla, sin asegurarla. Cualquiera la puede leer en el camino. Cualquiera puede haber abierto el sobre, leído la carta, vuelto a poner la carta en el sobre y listo, se enteró de todo lo que venía ahí. Entonces Nehemías sabe muy bien que ahora la trama o la maldad de Sanbalat es mucho más intensa, es más malintencionada, porque él sabe que esto le puede traer consecuencias que le podría costar la vida a él en su persona. Bueno, pero ¿cómo respondió Nehemías a las críticas? Porque lo importante es cómo respondemos a las críticas. Por ejemplo, yo me recuerdo que en todo este trayecto de ser pastores, pues la gente siempre lo critica a uno, ¿verdad? Y yo me recuerdo que hace algunos añitos, en una de esas tantas, la crítica fue directamente para mí. Entonces, yo empecé a tener problemas emocionales y yo lloraba mucho en la casa. Y yo le decía a Gerardo: no quiero ir a la oficina ya, decía yo, no quiero ir a la iglesia. Y luego empezó a caérseme el pelo y empezaron a hacérseme unos huequitos donde del estrés, de la crítica, estaba ya quedando pelona. Y Gerardo me decía: deja de tomarlo personal, ahí déjalo. Gerardo como que le resbalan las críticas y ay, déjalo. Decía. Pero es su forma de enfrentar las críticas. La mía no, la mía es llorar, la mía es como esconderme, como que me da vergüenza y todo ese tipo de cosas. Otras personas enfrentan la crítica confrontando a la persona, llamándole y diciéndole: bueno, ¿qué pasó? ¿Qué dijiste de mí? Decímelo en mi cara, atrévete a decírmelo en mi cara,
lo que estás diciendo de mí, y esa gente confronta. Yo incapaz, ¿verdad? Porque me pongo a llorar delante de la persona, pero hay gente que le gusta ser confrontativa y confronta a la gente y le dice. Pero hay otras personas que se ponen a defenderse y toman una posición de defensiva. Pero Nehemías no hizo nada de eso. Nehemías no se puso a la defensiva, Nehemías no se puso a querer tratar de convencer a Sanbalat que él tenía la razón de lo que estaba haciendo. Sencillamente Nehemías dijo, yo no voy a perder mi tiempo con este. Yo no voy a estar defendiendo ninguna causa. Yo sé lo que estoy haciendo, yo sé que la obra que hago es grande, yo sé que es importante y yo sé que Dios me ha puesto a hacer esto, por lo tanto lo que digan los demás no me interesa. Yo sé lo que el Señor me ha mandado a hacer y no voy a hacer caso de las críticas. Entonces, no es ponerse a la defensiva, es sencillamente tomar la posición de que usted sabe que lo que está haciendo es importante, es de Dios, es una obra que el Señor lo ha mandado a hacer. La gente siempre va a criticar, pero no ponerse a la defensiva, sino que sencillamente Nehemías dijo, yo no me voy a poner al nivel de esta persona necia. Yo sencillamente voy a continuar haciendo lo que el Señor me ha mandado a hacer. Entonces Nehemías respondió no con defensiva, sino seguro de lo que el Señor le había mandado a hacer. A nosotros como Mundo de Fe nos critican mucho, especialmente en las redes sociales. Ustedes ven que publicamos las fotos de las reuniones, todo lo que hacemos. Y entonces hay un señor ahí en las redes que nos critica, nos dice que dejemos de estar metidos en las paredes, que le vayamos a dar de comer a los pobres, que hagamos aquí, que allá, que lo otro, que dejemos de pedir reales, un montón de cosas. Y siempre está ahí él. Y un día me cansó y yo le escribí, bueno, gracias por su consejo y le animo que siga haciendo eso. Si usted está haciéndolo también, hagámoslo juntos. Y él dijo, sí, yo lo hago. Bueno, Dios lo bendiga, le dije, porque es imposible hablar con una persona así, porque siempre están criticando. Este miércoles pasado los jóvenes hicieron una coreografía y entonces ustedes ven que todo esto de luz es parte de la escenografía, tiene que ver con las cámaras y todas esas cosas. Y entonces hicieron una coreografía los jóvenes y alguien puso una crítica y dijo, qué lástima, o algo así, que me acuerdo que Mundo de Fe antes era diferente, dice, ahora es una discoteca. Y, o sea, nada que ver, no somos una discoteca. Pero bueno, es así, siempre habrá gente que va a estar criticando. La familia va a enfrentar esos desafíos de crítica también. La segunda forma que Nehemías respondió ante la crítica es que permaneció centrado en la tarea que él tenía. Dice el versículo 8 y 9, la primera parte del verso 9 de capítulo 6 de Nehemías. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrantaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Nehemías, en vez de defenderse ante la crítica, en vez de ponerse al dime que te diré, él se encargó en terminar la obra que se le había encomendado. No se puso a tratar de defenderse, no se puso a tratar de justificarse o tratar de aclarar las cosas o negar las cosas. Él dijo, no tengo tiempo para eso. Recuerden que él es el que nos ha enseñado, de donde salió el nombre de esta serie de la universidad, yo hago una gran obra y no puedo ir. Estoy tan ocupado en esto que estoy haciendo que no tengo tiempo para prestarle atención a estos rumores que Nehemías, por supuesto, sabía eran falsos. Lejos de la verdad estaba el hecho de que él se quería proclamar rey de Judá. Así que él responde de la mejor manera, enfocándose en la tarea que tenía. La tercera razón de cómo respondió Nehemías a la crítica es que él canalizó su frustración hacia Dios. Porque no es cierto que nos frustramos cuando la gente nos critica, nos frustramos, nos enojamos, nos airamos, queremos decirle 4 a la persona que nos criticó, queremos ponerle en su lugar, bueno, queremos hacer de muchas cosas, ¿verdad? Pero Nehemías canalizó esa frustración, esa molestia, ese enojo de lo que sus enemigos estaban haciendo a través de ir hacia Dios. Me gusta como dice el versículo 9 del capítulo 6, dice que Nehemías
oró al Señor y le dijo, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Él no se puso a otra cosa más que dijo, esto yo lo voy a encomendar al cuidado del Señor. Esto yo lo voy a presentar delante del Señor. Cuando David fue perseguido por sus enemigos y anduvo huyendo y todo lo que sus enemigos le hicieron, me gusta lo que dijo el salmista cuando dijo, yo presentaré mis quejas delante del Señor. Y es lo que debemos de hacer, presentar nuestras quejas delante del Señor. Porque las críticas siempre van a estar presentes. La gente siempre va a buscar un pero para criticarnos cualquier cosa. Pero venir delante del Señor y decirle, Señor, todas esas críticas, todas esas palabras, todas esas blasfemias, todas esas acusaciones falsas que se han levantado en contra de mi familia, de mi matrimonio, de mis hijos, Señor, fortalece tú cada área, fortalece tú mi matrimonio, mi familia, mi hogar, mis hijos, la unidad en la familia, que todas esas personas que están hablando, como decía y oraba David, que se traguen sus palabras, que el infierno se los trague, que la lengua se les seque, ¿verdad? Pero no vamos a orar así, pero así oraba David, ¿verdad? Por toda esa gente que hablaba mal de él. Pero es traer delante del Señor nuestras quejas. Señor, tú sabes cómo me siento, tú sabes cómo me afectan esas palabras, tú sabes cómo mis emociones se alteran, tú sabes cómo me siento de frustrado, pero Señor, ayúdame tú, pelea tú por mí. Me gusta el Salmo 38, el versículo 13, cuando David dijo, Señor, ante esas acusaciones yo me quedaré mudo. Haré, dijo David, como que si no tengo habla, y esperaré a que tú respondas por mí. Y esa debe ser nuestra actitud, traer nuestras frustraciones delante del Señor y decirle, Señor, ocúpate tú y fortalece cada área en mi hogar y en mi familia. Era como que si Nehemías estaba diciendo, Señor, defiende mi reputación tú, que no salga yo a defender mi reputación. Defiende tú mi reputación mientras yo voy a seguir haciendo aquello para lo que me llamaste. Voy a enfocarme en la visión que tengo. Entre tanto, defiéndeme, defiende mi reputación. Y amado hermano, sí le digo, no hay mejor manera que dejar que el Señor lo defienda a uno. Mi esposa y yo tenemos experiencia con ese asunto de la crítica. Cuando empezamos en el ministerio, estoy hablándole de 1996, 97, pues obviamente éramos unos soberanos inexpertos en el asunto de iglesia. Y cómo no nos criticaron. Hubo gente que, bueno, ¿qué no hizo? ¿Qué no dijo? Al grado que hasta experimentamos una división en la iglesia. Fue terrible. Y déjeme decirle que, como dijo mi esposa, no nos faltaban ganas de decir unas cuantas cosas de lo que la gente decía. Pero mi esposa y yo tomamos la decisión de que íbamos a dejar que el Señor se encargara del asunto. Y con los años, nosotros hemos visto lo que el Señor se encargó de hacer. No nos alegramos lo que les ha pasado a estas personas. No es que celebramos, ¡ay, qué alegre, gracias a Dios que les pasó! No, nos sorprende. Por eso la Escritura dice, el Señor lo dice, que no nos venguemos nosotros mismos. Dice, dejen lugar a la ira de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. ¿Y saben por qué Dios no deja que nosotros nos venguemos? Porque nosotros no somos justos. Porque se nos puede pasar la mano de buenos o se nos puede pasar la mano de malos. Pero Dios es justo. Entonces nosotros hemos vivido esos tiempos y aquí al frente, sirviendo en esta iglesia, también hemos enfrentado esos momentos y sabemos, pero hemos visto. Al final de cuentas, hemos dejado que Dios nos defienda y hemos visto los resultados de esos que nos criticaron e hicieron todas las cosas que hicieron. Por eso debemos de seguir el ejemplo de Nehemías a la hora de responder ante las críticas. ¿Qué aprendemos de las críticas? Esa es otra pregunta. A la visión de nuestros matrimonios y familia. Usted y yo necesitamos tener una visión para nuestra familia, para nuestro matrimonio. Yo he llegado a negocios
donde en las paredes está plasmada la visión, la misión, los valores de esa empresa o de ese negocio. En las iglesias usted ve las visiones, los valores, etcétera, se anuncian en diferentes formas o diferentes medios. Eso es bueno, pero ¿qué de la visión de nuestro matrimonio? ¿Cuál es la visión de nuestra familia? Deberíamos de tener en nuestras casas un cuadro donde esté plasmada la visión de nuestra familia, la visión para nuestros hijos. Esta iglesia hemos abrazado como una máxima las palabras que el ángel le dijo al papá de Juan el Bautista, al sacerdote Zacarías. Está en el templo ministrando y se le aparece el ángel y le da a conocer que va a tener un hijo que se va a llamar Juan, etcétera, y que termina diciendo, porque él será grande delante del Señor, el Señor lo va a usar, y agrega de la vida de Juan el Bautista este ángel, porque él va a prepararle a Dios un pueblo dispuesto, con un corazón dispuesto. Por eso nosotros como iglesia familiar tenemos esa máxima. Queremos prepararle a Dios una generación que tiene un corazón dispuesto. Esa generación ya no somos tanto nosotros los adultos, los que somos padres ahora. Nos estamos refiriendo a los que vienen detrás de nosotros, a los jóvenes, los adolescentes, los niños, aún los que no nacen todavía. Aún por los que no nacen necesitamos tener una visión. Y queremos, como el ángel le dijo al papá de Juan el Bautista, prepararle a Dios una generación que esté dispuesta. ¿Sabe por qué? Porque como en el Antiguo Testamento no ha cambiado ahora el principio de enseñar los valores, el temor de Dios, la obediencia a Dios, la fidelidad a Dios, etcétera, no es responsabilidad de la iglesia, no es tarea del pastor, no es tarea de los que trabajan en el ministerio para niños, no es tarea de los que trabajan en el ministerio para jóvenes. Esa es una tarea de los padres. Eso es algo que tiene que hacerse en la casa. ¿Dónde? En casa. No es en la, lo que hacemos en la iglesia es ofrecer recursos que ayuden a fortalecer o a enriquecer lo que ustedes hacen en casa, pero no nos toca a nosotros. La Universidad para la Familia no es la respuesta a todas las inquietudes que ustedes tienen o expectativas o necesidades que tienen en sus familias. La Universidad para la Familia es un recurso que nos ayuda a darnos un poco de luz de cómo podemos manejar y llevar nuestros matrimonios, nuestra familia. ¿Me estoy explicando? Pero es importante tener una visión. Y como iglesia, parte de nuestra visión precisamente esa máxima de prepararle a Dios una generación dispuesta. Porque como dice el Salmo 78, que los padres debían de enseñarle a los hijos y los hijos le tenían que enseñar a los hijos y a los hijos de sus hijos, y agrega, y aún a los que no han nacido todavía. Entonces tenemos una gran responsabilidad y tenemos que saber lo siguiente, que nada hace aparecer gente crítica más que una visión. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes y nosotros no tenemos una visión para nuestro matrimonio, para nuestra familia, nadie nos va a criticar. Nadie va a criticar nuestra familia, nadie va a criticar nuestro matrimonio, nadie va a criticar nuestros hijos. Y cuando digo criticar nuestra familia, matrimonio, hijos, me estoy refiriendo al hecho de lo que hacemos, en lo que nos ocupamos, de las tareas o la visión que tenemos, que queremos cumplir para Dios. Pero si no hay visión en nuestra familia, si no hay visión en nuestro matrimonio, nadie nos va a criticar. No, absolutamente nadie. Entonces, tenemos que tener presente que cuando hay visión, la gente crítica aparece. ¿Saben ustedes que los muros de Jerusalén estuvieron alrededor entre 70 y 100 años destruidos? Nadie dijo nada de los muros. Nadie hablaba de Jerusalén. Nadie. Apareció Nehemías con una visión. ¿Cuál era la visión? Reconstruir los muros. Comenzaron a hablar. No, hombre, ese trabajo va a quedar mal hecho. Si una zorra se sube en ese muro, seguro que se cae. Esa gente no sabe construir. No, hombre, no están perdiendo el tiempo. Y comienza.
¿Por qué aparecieron los críticos? Porque había una visión. Veo aquí varias madres solteras. Madre soltera, usted también, aunque no tiene un apoyo ahora de un hombre, de un marido, de un esposo, usted necesita tener una visión también. Cómo conducir a sus hijos, encaminarlos. Y la mayoría de nosotros como padres pensamos que la visión que tenemos es trabajar duro para que nuestros hijos tengan lo que nosotros no tuvimos, para que nuestros hijos no pasen lo que nosotros pasamos, para que sean alguien en la vida. Esas tres cosas son nobles, pero eso no es una visión. Porque la pregunta sería, ¿quién nos garantiza que una vez que nosotros nos hayamos ido de la tierra, de este mundo, y pasemos a la otra dimensión de la gloria o de la eternidad, quién nos garantiza que nuestros hijos van a seguir amando a Dios? Ahora vienen a la iglesia, especialmente los adolescentes y los niños, vienen a la iglesia, porque nosotros los traemos. Y algunos padres hacen negociaciones, dale, anda a la iglesia y te dejo ir con tu amigo en la tarde al cine. No estoy exagerando, ¿verdad? Muchos padres hacen esas negociaciones. ¿Quién nos garantiza que cuando ya no estemos nosotros, nuestros hijos van a seguir amando a Dios? Van a servir a Dios, van a temer a Dios. ¿Quién nos lo garantiza? Esa es una tarea que nosotros tenemos que asumir. Pero para eso necesitamos tener una visión. Pero si no hay visión, nadie nos va a criticar. Piensa en la visión. Lo he estado insistiendo todos estos domingos. Escriba la visión de su familia. Escriba la visión de su matrimonio y la visión de sus hijos. La segunda cosa que aprendemos de las críticas a la visión de nuestro matrimonio y nuestra familia es que realmente el peligro no está en la crítica, sino en cómo respondemos a ella. Yo les voy a recomendar un libro, excelente libro, que cuando usted lo lea va a cambiar su vida, su mentalidad, su corazón. Ese libro se llama La trampa de Satanás, es de John Bevere. Cuando yo leí ese libro, qué tremendo, porque John Bevere dice en ese libro que cuando le damos lugar en nuestro corazón a una ofensa, Satanás ha ganado el terreno. Porque la crítica es igual. Cuando nosotros le damos lugar a la crítica, si le damos lugar en nuestro corazón, si le damos cabida en nuestra vida, entonces nosotros nos vamos a preocupar por cómo respondemos a esa crítica. Porque en sí la crítica puede estar ahí, pudieron habernos criticado, pero si nosotros la desatendemos, no hacemos caso, nada pasó. Si nosotros la pasamos por alto, no pasó nada. Pero cuando nosotros le damos cabida en nuestro corazón, cuando nosotros le prestamos oído a esa crítica, entonces hay una reacción y respondemos de cierta manera a esa crítica. Nehemías no respondió de ninguna manera, sencillamente él se mantuvo enfocado en lo que tenía que hacer. Pero muchas veces nosotros como personas, matrimonio, familia, lo que sea, nosotros estamos enfocado en cómo responder a esa crítica y queremos hacer de todo para desmentir a la persona del falso que se ha levantado, y eso ya nos hace desenfocarnos de la visión de nuestra familia. Yo me recuerdo que yo no dormía, yo solo pasaba pensando cómo solucionar, cómo desmentir, cómo esto, pasaba preocupada yo pensando todo, y Gerardo decía, pero cálmate, decía, porque eso dilató su buen tiempito. Y entonces yo decía, Señor, hasta yo lo oraba, Señor, dame una estrategia para esta persona, hacer algo yo. Pero definitivamente porque nosotros le damos cabida a la crítica en nuestro corazón. Y cuando nosotros hemos abierto esa puerta en nuestro corazón, entonces es cuando nosotros caemos en el enojo, la ira, nos amargamos la vida, llegamos a odiar a esa persona y llegamos a no perdonarla por el mal que ha hecho. Y es ahí el peligro cuando nuestro corazón se abre y le da lugar, porque está la causa de no perdonar. Por eso, cuando nosotros traemos delante del Señor nuestra frustración de lo que la gente ha hablado y lo presentamos delante del Señor, nos estamos asegurando que nuestro corazón no se va a dañar, no va a albergar nada contra esa persona, y por lo tanto no nos vamos a ver en la necesidad más adelante de tener que pasar por un proceso
de tener que perdonar a esa persona. Por eso es importante tener el discernimiento como lo tuvo Nehemías. Él sabía que esa gente le quería hacer mal. Él sabía el propósito que tenía Sanbalat al presentar esa carta abierta para que todo mundo se diera cuenta. Él tenía un solo objetivo, Sanbalat, y era destruir la vida de Nehemías. Pero Nehemías tuvo ese discernimiento y él dijo, no le voy a dar cabida. No voy a responder de la manera que ellos esperan que yo responda. Yo voy a quedarme quieto y voy a esperar que el Señor actúe. Y él respondió de una manera positiva, porque el punto es no en la crítica, sino cómo usted responde a la crítica, al falso y a las acusaciones que han hecho en contra, ya sea de su vida, su familia, su hogar, sus hijos, etcétera. Lo tercero que aprendemos sobre la crítica en cuanto a la visión de nuestras familias, si critican la visión de nuestra familia o matrimonio, es que debemos de poner nuestras frustraciones y nuestra ira en las manos de Dios. Porque no podemos negar que cuando nos critican o llega a oídos de nosotros una crítica, tenemos que admitir que no sentimos el gozo del Espíritu. Sentimos ira, sentimos enojo. ¿Cuántos se enojan cuando escuchan una crítica? Nos enojamos. O sea, no nos ponemos a hablar en lenguas, ni ahí a cantar, ¿no es cierto? Nos afecta emocionalmente, nos frustra. Ahora, lo más frustrante muchas veces es que la crítica que recibimos muchas veces es de el que está muy cerca de nosotros. Como dijo David, mi íntimo. El que comía conmigo, dice David. Hubiera preferido, dijo David, que se hubieran levantado otros enemigos que no conozco, pero fueron los que comían conmigo, los que iban conmigo a la casa de Dios, etc. David estaba bien afectado por eso. Entonces nos enojamos, sentimos una ira, y no es ira santa, es una ira de hacer oraciones como la de David. Señor, que se le seque la lengua, que se les seque la garganta, que caigan en el hoyo que cavaron para mí, que tropiecen con sus pies, que caigan en ruina repentina y no sepan de dónde les vino. Así oraba el hermano David por sus enemigos. Así, wow, qué oraciones. Pero Nehemías, en vez de sentir, porque imagínate, que salga un rumor diciendo que te quieres proclamar rey. Nehemías sabía las consecuencias peligrosas de eso, porque el rey Artajerjes le confió a Nehemías esta misión. Cuando él escuchó los reportes de cómo estaban los que vivían en Jerusalén, Nehemías se entristeció, buscó a Dios. El rey Artajerjes lo mira demudado o triste y le pregunta, ¿qué te sucede? ¿Qué te pasa? Nehemías le cuenta. Finalmente el rey le autoriza ir hasta Jerusalén y ocuparse de esa tarea. Le ayuda a financiar el proyecto, le da cartas que le permiten pasar las fronteras, le provee los materiales, bueno, todo. Entonces Nehemías sabe que si llega ese rumor ante el rey, eso es peligroso. Entonces Nehemías se debió haber sentido frustrado y enojado, pero Nehemías aprendió que él debía de poner sus frustraciones y su ira en las manos de Dios, porque él sabía que si él se dejaba manipular por el enojo y la ira, entonces eso lo iba a distraer. Ustedes saben que un enfoque mal enfocado es el enojo y la ira. Cuando uno se enoja, voy a usar una comparación y nadie se ofenda. ¿Estamos de acuerdo? Diga conmigo, no me voy a ofender. No todos lo dijeron, no me voy a ofender. ¿Sabe? Usted vio que los caballos les ponen, ¿cómo le llaman eso que le ponen a los caballos? Brisera no es ojera. ¿Ah? No, en los ojos, para que no vean para otro lado. ¿Ah? Ojeras. ¿Alguien sabe? ¿Ah? Cabestro. Cabestro se llama. ¿Vieron que les tapan los ojos para que no vean a ningún lado? ¿Cuántos de ustedes vieron un caballo así? Tapaojos. Tapaojos, dice mi esposa que se llaman tapaojos.
Así se llaman, Kenny. Así sale en Google, ya, tapaojos, ya, Google lo dijo. Si Google lo dijo, así tiene que ser. Entonces, ven esos caballos con tapaojos. La razón de ponerles eso es para que no se distraigan. ¿Usted sabe que el enojo y la ira opera de la misma manera? Nos desenfoca, pero nos enfoca en una sola cosa, en el enojo. Entonces, cuando uno está enojado, uno dice cosas que no debió haber dicho, hace cosas que no debió haber hecho, y uno dice, ay, ¿a qué hora dije eso? Me arrepiento de haber dicho. ¿A cuánto les pasó eso? Estaban con el tapaojo. ¿Por qué menciono eso? Porque vimos uno de estos días, yo veo mucho un programa de televisión que es de investigación, no voy a decir el nombre del canal porque sería hacerle promoción y no nos dan, ¿cómo se llama? No nos dan beneficios, pues, vamos a decirlo así. Pero yo veo mucho ese canal que es de investigaciones y eso. Y vimos mi esposa y yo esta semana cómo un hombre mató a su esposa en el carro. Y iban en su vehículo y el hombre en un momento perdió el sentido, la lógica, todo. Y mató a la señora con una de esas piezas de cambiar la llanta, no sé cómo se llama, no soy experto cambiando llanta. Tengo un equipo de 10 que me ayuden. Les contaré un día esa historia de ese equipo de 10 que me ayudan a cambiar llanta. Y entonces con una de esas llaves le pegó 10 veces a la esposa. El forense dice que en el segundo golpe ella ya estaba muerta. Es horrible eso. Pero el hombre, después que hubo cometido ese crimen, en el video se nota que el hombre como que vuelve en sí. ¿Qué hice? Ya lo hiciste. El enojo es así. Tengan mucho cuidado. Por eso tenemos que poner nuestras frustraciones delante del Señor, nuestra ira. Cuando usted escucha una crítica sobre su matrimonio, sobre su familia. Ahora, tiene que ser una crítica por algo que es genuino, por una visión que tiene. Si lo critican por cualquier otra cosa, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero estamos hablando de una visión. Y Nehemías se sentía frustrado, pero él derramó su corazón delante de Dios. Aprendamos eso de Nehemías, que él en medio de todas esas situaciones que experimentó, aprendió a poner su frustración y su ira en las manos de Dios. Hagamos eso. No nos enojemos, no nos desquitemos con los hijos, con la esposa, el cónyuge, no. Tenemos que derramar eso delante del Señor. Finalmente, tengamos en cuenta los siguientes aspectos. Primero, si decidimos darle prioridad a nuestra familia, y al darle prioridad a nuestra familia, lo estamos haciendo por encima de los negocios, por encima del trabajo, por encima de las invitaciones, por encima de los hobbies o las distracciones o inversiones o cualquier otra actividad, y comenzamos a reducir nuestro tiempo o nuestro horario y decimos, este horario es para mi familia, este horario es para mi esposa, etcétera. Mire, si comenzamos a usar nuestro tiempo de esa manera, prepárese, habrá gente que va a decir que usted sencillamente no está capacitado para competir en el mercado laboral. Por eso es que usted hace eso. La gente lo va a criticar de todas maneras. Entonces esté consciente. Si ha decidido darle prioridad a su familia por encima de cualquier cosa, habrá gente que lo va a criticar. Segundo, la mejor forma de silenciar a los críticos es seguir adelante y hacer la tarea. Me encanta lo que dice Nehemías capítulo 6, versos 15 al 16. Fue terminado pues el muro el 21 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. La mejor manera de callar la boca de los críticos es la tarea completada. Habrá gente que va a criticar la visión, la forma en la que usted está educando a sus hijos,
para temer a Dios, para obedecer a Dios. La gente va a decir, "Bien, pero usted no le da permiso a sus hijos a todo lo que quiere, ¿por qué los mantiene de esa manera? ¿O por qué sus hijos no participan en todas las cosas que hacen los demás jóvenes? ¿Por qué no van en fiesta? ¿Por qué no usan droga? ¿Por qué no tienen relaciones sexuales antes del matrimonio?" Entonces, la gente te va a criticar porque tú vas a querer mantener a tus hijos, tu familia encaminada en una visión, preservarse puro para el matrimonio, ser fieles para el matrimonio. El matrimonio es para toda la vida. Una de las cosas que nosotros hablamos con nuestros hijos, algunas veces cuando estamos almorzando, les decimos, chicos, ya saben, el matrimonio es para toda la vida. Con quien escojan ustedes casarse, después no nos vengan a decir, no, que mire que el ojo le brinca, que la oreja es muy grande. Olvídese, se queda con ese o con esa que usted escogió, porque el matrimonio es para toda la vida. En la familia en pie no existe la palabra divorcio. No queremos el divorcio. Esa es una visión. Entonces va a haber gente que nos va a criticar. Los pastores son unos santurrones, son unos exagerados. Uy, qué ridículo. ¿Estamos copiando, hermanos? Un día yo quiero entregar con mi esposa, yo quiero entregar buenas cuentas delante de Dios. Señor, aquí están mis hijos, los preparé para lo que tú me los confiaste, los encaminé a lo que tú querías. Eso era parte del plan, la visión que me diste. Ahí está, Señor. Porque como para la parábola de los talentos, vinieron a pedir cuenta, nos van a pedir cuenta de los hijos. De la esposa que tienes, el Señor te va a pedir cuenta. De la esposa que tengo, el Señor me va a pedir cuenta. Del esposo que tienes, te va a pedir cuenta el Señor. Nos van a pedir cuenta. Vuelva a ver al que tiene al lado suyo, si su cónyuge, su papá, mamá, y dile, nos van a pedir cuenta. ¿Qué hiciste? Eso es visión. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con la docena de niños que te di? ¿Cuántos quieren que oremos por una docena de niños para ustedes? El hermano quiere una docena de niños. Mis amados hermanos, nos van a pedir cuenta. Por eso, la mejor forma de silenciar a los críticos es una visión completa, terminada. Y por último, quiero mencionar que tenga presente que todo esto se arma desde el mismo infierno. Todo esto está detrás de Satanás. Recuerde que él va a usar los medios que tenga a su disposición, y así se llamen personas, para criticarnos, para destruirnos, para dividirnos, para hacer que nuestra familia se destruya completamente. Usted tiene que tener presente que Satanás va a usar personas para levantar falsos contra nosotros, para levantar acusaciones mentirosas delante de nosotros. Por eso tenemos que tener el discernimiento bien claro. Por eso la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, porque nosotros tenemos que discernir de quién viene la crítica. La persona que hizo la crítica. Y usted va a ver que la persona que hizo la crítica, su testimonio, y usted va a decir, usted tiene que discernir que el enemigo se ha levantado en contra de su familia. Pero también tenga cuidado de usted no ser el instrumento que Satanás usa para levantar crítica contra otra familia o contra otra persona. Por eso debemos estar conectados al Señor. Tenemos que tener las antenas del discernimiento muy bien puestas para saber si el enemigo va a querer a nosotros también utilizarnos para levantar falsos contra otros. Como dicen muchas veces, si usted no lo vio, si usted no lo escuchó, si no va a ser de edificación, ¿para qué lo va a repetir? Sencillamente, guárdelo en su corazón. Y el peligro más grande de la crítica es criticarnos a nosotros mismos en la familia. A veces la destrucción de la familia no viene de afuera, viene de adentro. El marido criticando a la esposa criticando al marido, el papá a los hijos a los padres, entre hermanos se critican, y la destrucción va a ser la consecuencia.
tenemos entonces que cuidarnos de la segunda distracción, la crítica. Vamos a orar, por favor, esta mañana. Ahí donde está, tome la mano de su esposo, esposa, sus padres, sus hijos, si está con ellos, por favor. Vamos a orar. Querido Padre, te pedimos esta tarde, Señor, que de ver ayúdanos. No sabemos cómo ser padres, no sabemos cómo ser esposos, no sabemos cómo ser hijos. Nadie nos enseñó, especialmente como padres y esposos. Muchas veces venimos a nuestro hogar, a nuestro matrimonio, a nuestra familia, más claro de lo que no queremos que sea nuestro matrimonio, en vez de tener una claridad de lo que sí queremos que sea nuestro matrimonio y nuestra familia. Padre, pero no estamos abandonados en ese sentido, no estamos sin recursos. Tu palabra está llena de recursos que nos enseñan, de principios y valores que pueden fortalecer nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro hogar. Te pedimos esta tarde, Señor, por cada matrimonio que está aquí, por cada familia. Eres un Dios de generaciones. Estás contando con cada padre y cada madre. Estás contando con cada esposo y cada esposa. Señor, estás contando con nosotros para que la siguiente generación y los que vienen detrás de esa otra generación y los que todavía no nacen, sepan de ti, conozcan de ti, Señor. Y la manera más eficaz de que ellos van a saber de ti será a través del ejemplo de cada uno de nosotros, esposos, padres, hijos y todos los que tenemos esa responsabilidad de ser miembros de una familia. Todos los miembros de la familia tenemos tarea. No es solo el esposo y la esposa, no solo los padres, los hijos también tienen un papel, un rol que cumplir para fortalecer esa familia. Oramos esta tarde pidiendo que cada familia que está aquí sea bendecida. Y nuestra oración como pastores es que no falte ni una de las buenas promesas y de las buenas palabras que tú has hablado a cada familia de esta iglesia, que no falte ni una de ellas, que se cumplan todas tus promesas y todas tus buenas palabras para estas familias, en esta casa y en esta congregación. Y desde ya bendecimos nuestras generaciones y nuestras descendencias, las bendecimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Adoremos al Señor, adoremos al Señor.